Imagina por un segundo esta escena. Una chica joven, temblando de miedo, parada en una esquina de la ciudad. Recibe un paquete de un taxista. No sabe qué hay dentro, o quizás sí, pero no tiene opción. Si no lo hace, matan a su abuela. Si lo hace y la policía llega, va presa. Es una trampa perfecta. Y aquí es donde te pregunto, en ese momento, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Son un escudo o simplemente una palabra bonita en un papel que no la protegió de nada? Vaya manera de empezar. Me has lanzado directo al abismo de la realidad. Y es que ese caso que describes es la prueba de fuego de todo el sistema jurídico. Solemos pensar en los derechos humanos como tratados internacionales, firmados en salones elegantes en Ginebra o Nueva York, pero la verdadera batalla se libra ahí, en esa esquina, en la decisión de esa chica y en la respuesta, o la falta de ella, del Estado. Hoy vamos a desarmar ese concepto, porque hay mucha confusión entre lo que creemos que son los derechos y lo que realmente implica la dignidad humana. Exacto, porque si le preguntas a alguien en la calle, ¿qué son los derechos humanos? La respuesta suele ser circular. Te dicen, pues, los derechos que tienen los humanos por ser humanos. Y te quedas igual. Risas. Sí, esa es la famosa definición tautológica. Suena lógica. Protegen al humano por ser humano, pero está vacía. No tiene sustancia. Es como decir, la luz ilumina. Ajá. ¿Y luego? Para entender esto de verdad, tenemos que ir más allá de la forma. A mí me gusta mucho el enfoque teleológico, el que busca el para qué. Y la respuesta es una sola palabra pero pesa toneladas. Dignidad. La dignidad suena a concepto filosófico abstracto, pero en la práctica, ¿cómo se traduce eso? Porque nuestra Constitución habla mucho de libertad, igualdad y dignidad. Y no es casualidad. Nuestra Constitución de 1985 es, como dicen los expertos, exquisita en ese sentido. Es garantista. Piensa en esto. Veníamos de un conflicto armado, de una época oscura. Los constituyentes plasmaron ahí una aspiración. El artículo 4 es una joya. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Pero ojo, hay una frase al final de ese artículo que a menudo olvidamos y que me parece brutal. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Conducta fraternal. Eso suena casi bíblico, o moral, más que legal, como si el Estado nos dijera, oigan, no basta con que yo los proteja, ustedes también tienen que dejar de hacerse daño los unos a los otros. Exactamente. Es crear conciencia. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Pero volviendo a la definición, si tuviéramos que armar un concepto sólido, diríamos que los derechos humanos son ese conjunto de principios y normas que contienen garantías inalienables, es decir, que no puedes vender ni regalar, basadas en la dignidad, indispensables para tu subsistencia. Sin eso, no vives, solo sobrevives. Y supongo que para llegar a esa conclusión, la humanidad tuvo que pasar por momentos muy oscuros, porque las grandes leyes suelen escribirse con la tinta de las grandes tragedias, ¿no? Tristemente, así es. La Segunda Guerra Mundial fue el punto de quiebre. Antes de eso había constituciones, sí, pero el horror del Holocausto y la guerra hizo que los líderes mundiales dijeran, nunca más. De ahí nace la ONU, la Declaración Universal de 1948. Y luego, en los años 60 y 70, vienen los grandes pactos internacionales. Guatemala absorbió todo eso. Nuestra constitución actual es hija de esa corriente internacional. Por eso tenemos el artículo 46, que es polémico pero fundamental. La preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno. Eso siempre genera debate, pero bajémoslo a tierra, a la historia reciente de nuestro país. Mencionaste el conflicto armado. Hay un antes y un después en cómo el Estado trata a la gente, ¿verdad? Recuerdo historias de las famosas agarraderas. Uf, las agarraderas. Si eres millennial o Gen Z, quizás no lo viviste, pero antes, en los pueblos, los domingos eran días de terror para los jóvenes. El ejército llegaba en camiones, cerraba el parque o el mercado,
y se llevaba a cualquier muchacho que tuviera la estatura. No importaba si estabas con tu novia, si ibas a comprar pan. Te subían al camión y adiós, te ibas a prestar servicio militar obligatorio. ¡Qué locura! Imagínate eso hoy. Estás en una cita y de repente terminas en un cuartel por 2 años sin despedirte. Era una violación flagrante a la libertad y al proyecto de vida. Pero, ¿qué cambió? Los acuerdos de paz. Específicamente, el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Ahí el Estado se comprometió a detener el reclutamiento forzoso. Hoy el servicio militar es voluntario. Ese es un ejemplo tangible de cómo un papel firmado, un derecho humano, cambia la vida cotidiana de miles de jóvenes. Ya no hay esa persecución. Es un gran avance, sin duda. Pero, ve, aquí viene la contraparte. Hemos avanzado en que el ejército no te secuestre en el parque, pero ahora tenemos otros ejércitos en las calles. Volvemos al caso de la chica del inicio, las extorsiones. Ahí el Estado no es el que te ataca directamente, pero ¿no es responsable por no protegerte? Diste en el clavo. En la teoría de derechos humanos hay dos sujetos. El sujeto activo, que somos nosotros, las personas, y el sujeto pasivo, que es el Estado. Se le llama pasivo no porque no haga nada, sino porque es el obligado a soportar la carga de cumplir y proteger. En el caso de la extorsión, hay una doble violación. Primero, el crimen en sí, pero luego, la falla del sistema. Analicemos el caso de la chica. La pandilla la amenaza. Recoge el paquete o matamos a tu sobrinito. Ella va. La policía la captura. Para la noticia de la noche, ella es una delincuente más, una mula atrapada en flagrancia. Caso cerrado. Aplausos para la policía. Y esa es la tragedia. Se convierte en una doble víctima. Víctima del criminal que la coacciona bajo amenaza de muerte. Y víctima del Estado que no investiga el contexto. El sistema se queda con la foto del momento. Ella recibió el dinero. No escudriña. No averigua que hay una abuela amenazada. Al meterla presa sin investigar, el Estado está violando su derecho a la defensa, al debido proceso y, fundamentalmente, a la justicia. Porque castigar a la víctima no es justicia, es una atrocidad legalizada. Es escalofriante. Y ahí entra el tema de la prevención, porque el Estado debería evitar que lleguemos a ese punto. Me contabas fuera del aire sobre esa comparación con Tapachula hace unos años. Sí, es un ejemplo visual muy potente. Hace unos años, si cruzabas la frontera a Tapachula, veías las tiendas abiertas a las 9 o 10 de la noche, sin rejas, sin policías armados con escopetas en la puerta. Entrabas, comprabas y salías. Aquí, en cambio, hemos normalizado vivir en jaulas. Tienda de barrio que se respeta tiene barrotes de acero de piso a techo. Es cierto, ya ni lo notamos. Si vemos una tienda sin rejas, pensamos, estos están locos, los van a asaltar. Exacto. Esa normalidad de los barrotes es la evidencia visual del fracaso del Estado en su deber de prevención. La seguridad no es solo que atrapen al ladrón, es que puedas tener tu negocio abierto, sin miedo a que te maten. Cuando el Estado falla en la prevención general, la sociedad se encierra. Y eso también es una afectación a la calidad de vida y a la dignidad. Ahora, moviéndonos un poco a lo cultural, porque los derechos humanos no son solo leyes y policías, también es cómo nos tratamos entre nosotros, esa conducta fraternal que mencionabas. Ha habido un cambio generacional enorme en cómo entendemos la disciplina, por ejemplo. Totalmente. Y aquí entramos. En terreno pantanoso porque siempre sale el comentario de «A mí me pegaron de chiquito y salí bien». Pero analicemos los datos. Hace 20 o 30 años, en las escuelas, el castigo físico era la norma. Reglazos en las manos, hincarse en maíz, jalones de orejas. Había una anécdota de una maestra que comparaba a los niños con animales y los golpeaba. Sí, y si te quejabas con tus papás, te iba peor en la casa por haber hecho enojar a la maestra. Risas. Cabal. Pero hoy, un niño de 8 años ya tiene otra conciencia.
Hoy los niños saben que tienen derechos. Si un maestro intenta algo así, es un escándalo, y con razón. Hemos evolucionado para entender que la educación no entra con sangre. Eso es dignidad. Respetar la integridad física de un niño es la base para que ese niño luego respete a los demás. Aunque algunos dicen que se nos pasó la mano, que ahora es la generación de cristal. Pero yo lo veo más como que hemos subido el estándar de lo que es aceptable. Lo mismo pasa en la universidad con los famosos bautizos. Ese es otro gran tema. Durante décadas, entrar a la universidad significaba someterse a humillaciones públicas, cortarte el pelo, desnudarte, beber cosas asquerosas, golpes. Se vendía como tradición o carácter. Pero, ¿qué tiene de académico humillar a otro ser humano? Nada. Es puro ejercicio de poder abusivo. Y afortunadamente, eso ha ido disminuyendo. La virtualidad ayudó, pero también la conciencia. Las asociaciones estudiantiles y las autoridades han tenido que frenar eso porque ya no es gracioso, es un delito y una violación a la dignidad. No puedes iniciar tu vida profesional, que se supone busca la justicia y la verdad, siendo víctima o victimario de un abuso. Es fascinante ver cómo todo se conecta. Desde la Constitución del 85, pasando por los acuerdos de paz que quitaron al ejército de las calles, hasta el aula de primaria donde ya no se usa la regla para pegar. Todo es parte del mismo tejido. Así es. Y hay un punto más que no quiero dejar pasar. El derecho consuetudinario. Guatemala es un país multicultural. Los pueblos indígenas tienen sus propias formas de resolver conflictos, reconocidas por el Convenio 169 de la OIT. Pero hay una línea roja. ¿Cuál es esa línea? Los derechos humanos fundamentales. La costumbre es ley, siempre y cuando no viole la vida o la integridad. Por ejemplo, si en una comunidad deciden expulsar a alguien o aplicar un castigo simbólico, puede ser válido. Pero no podemos confundir derecho maya o consuetudinario con linchamientos, vapuleos o quemar gente. Eso no es derecho, eso es barbarie. Y ahí es donde el Estado y las autoridades indígenas tienen que dialogar para que la justicia comunitaria respete también esa dignidad humana. Es un equilibrio delicado. Para ir cerrando me quedo con una sensación agridulce. Tenemos leyes hermosas, una constitución garantista, tratados internacionales, pero la realidad sigue siendo dura. La chica de la extorsión sigue en peligro. Es que el derecho es un deber ser, es la meta a la que aspiramos. La realidad es el ser. La brecha entre ambos es donde tenemos que trabajar. Los derechos humanos sirven para ponerle un límite al poder del Estado. Sirven para que, cuando ese policía detenga a alguien, recuerde que no puede golpearlo solo porque sí. Sirven para que el juez investigue antes de condenar. Entonces, el mensaje final es que no basta con conocer los derechos para el examen o para defenderse uno mismo. No, no basta. La verdadera meta es la empatía. Es entender que mi dignidad está ligada a la tuya. Si permitimos que el Estado atropelle a uno, nos atropella a todos. El sujeto activo somos nosotros, las personas. Tenemos que exigir, sí, pero también actuar con esa fraternidad que pide la Constitución. Sujeto activo, nosotros. Sujeto pasivo, el Estado. Me gusta esa imagen. El Estado tiene la obligación, pero nosotros tenemos el motor. Exactamente. Y no olvidar, la seguridad no son solo más policías. Es más justicia, más oportunidades y menos necesidad de poner barrotes en las ventanas. Una reflexión profunda para terminar el día. Gracias por desmenuzar esto con nosotros. Nos deja pensando si realmente estamos construyendo esa sociedad digna o solo sobreviviendo en ella. Gracias a ti. Y recuerden, la dignidad no se negocia, se defiende. Hasta la próxima. No olvides de suscribirte a nuestro canal www.grupoangeles.org.